Zona Franca del Cauca, creando valor para el desarrollo regional. Hoy podemos con toda claridad afirmar que esto hoy tiene un futuro importante, esto hoy tiene más futuro que presente. ¿Y por qué esta región? Porque era la región del norte del Cauca y la región de la zona franca donde estamos nosotros aquí, básicamente por varias razones. Una es la movilidad que tenemos, cercanía a Cali. Dos, la cercanía del puerto de Buenaventura, que estamos prácticamente a 120 kilómetros, a 4 horas de camión. Inclusive se puede ir por una zona, unas vías completamente pavimentadas de doble calzada hasta Buga, y ahí tomar la vía nueva a Lugo Guerrero. Eso pues acorta muchísimo el camino, tiene que entrar a Cali a los camiones. En el caso nuestro, que somos exportadores del 80% e importamos también gran parte de nuestras materias primas, todo lo hacemos por Buenaventura, la gran mayoría, y eso nos ha facilitado muchísimo a nosotros pues la salida de nuestros productos y el ingreso de nuestras materias primas. Los temas de seguridad, al haber continuado nosotros y que el gobierno nos escuchó de mantener, digamos, este parque industrial tan importante, tan grande que tenemos en el norte del Cauca como zona franca, pues hay unos temas de seguridad logística que hemos montado entre los empresarios, y el mismo gobierno ha sentado un batallón aquí cerca de nosotros, y eso pues realmente hace que esta zona sea muy segura para los inversionistas que quieran llegar aquí a asentarse. Tenemos ya una infraestructura aquí de más desde el año 96 que empezamos a crearla. El parque pues cuenta con todos los esquemas de servicio de energía, agua, alcantarillados, vigilancia, restaurantes, en fin, bancos cerca. Todo eso nos ha permitido a nosotros facilitar todas las operaciones diarias que requiere pues el manejo de una empresa como las que tenemos aquí en esta zona franca. Soy Natalia Ramírez, gerente de la empresa M3M SAS. Estamos actualmente calificándonos como usuarios industriales de la zona franca, usuarios de bienes y servicios. La empresa que se está ubicando es una filial de una planta de producción mexicana que lleva más de 60 años en el mercado azucarero, trabajando para el mercado mexicano y para el mercado internacional. Hicimos un estudio de la zona, de todas las zonas francas y de las zonas industriales que estaban en la ladera de Cali, y realmente la principal pues, opción o la mejor opción que pudimos tomar fue la zona franca del Cauca, por posición geográfica, accesibilidad a los mercados, mano de obra, y bueno, realmente como nuestro principal o mercado objetivo son los ingenios azucareros, y la zona franca del Cauca está cercana a 12 ingenios azucareros. Fue para nosotros una ventaja ubicarnos acá. Para mí de las principales ventajas es que la zona franca del Cauca es una zona franca nueva, relativamente nueva, lleva apenas 5 años, y para nosotros fue muy interesante porque ustedes están en proceso también de desarrollo como nosotros, son muy flexibles, pues tienen también un acompañamiento de una zona franca muy grande que es la zona franca de Bogotá. Tienen pues el apoyo en la parte administrativa, jurídica, financiera, un apoyo muy grande, y eso nos generó mucha confianza. Como tal, la empresa mexicana, que es la que se va a sentar acá, no conoce muy bien del régimen franco-colombiano, y ustedes nos ayudaron mucho en el proceso. También tienen 2 capitales de departamentos cerca, lo que es Popayán, que está a 1 hora y cuarto, y Cali, que está a media hora. El tema de futuro de la zona franca del Cauca, que yo considero es un desarrollo macro. La zona franca del Cauca tiene una particularidad frente a las otras, y es que está por etapas, pero eso también le permite entre sí desarrollarse mucho. En la parte de eficiencia, en el desarrollo del sector, también me parece que es uno de los apuntes más importantes que se puede lograr con la zona franca del Cauca. Afiliados hoy en día en la zona franca somos 21 empresas de 35 empresas que somos en la zona. Continuamos luchando para que más empresas se sigan acogiendo al régimen franco. Pues primero, nos permite tener un impuesto de renta del 15%. Segundo, nos obliga, digamos, a hacer inversiones importantes en la región. Tercero, nos obliga a generar empleo en la región, cosa en términos que, digamos, la empresa a la cual yo presido los hemos cumplido a cabalidad, y me siento orgulloso de ello. Entonces invitamos a las otras empresas, demás empresas, a que se sigan acogiendo a los beneficios que genera un régimen franco. Tiene posibilidades las empresas que estamos asentadas aquí, todas crecemos todos los años y bastante, todos
cada año los crecimientos de las empresas nuestras en Colombia, porque digamos que tenemos varias sedes, todos los crecimientos se están haciendo acá. Y aquí hay una armonía entre todos los industriales de acá. Acá todos nos ayudamos, que se necesitan montacargas, que se necesita algo. Entonces aquí fuera de que somos muy unidos, nos colaboramos todos con lo que necesitemos.